Bueno, mientras hayan las preguntas o consultas, voy a ir pasando lo que corresponde a la semana número 7. En esta semana corresponde la morfología. Morfología. ¿Qué cosa es la morfología? Es una parte de la gramática, porque la gramática tiene la fonología, la morfología, la semántica y la sintaxis. Hoy día vamos a tratar la morfología. ¿Qué cosa es la morfología? Es la disciplina lingüística que estudia la estructura interna de la palabra y los procedimientos de formación léxica. Tenemos que la morfología, así como la fonología, tiene su unidad de estudio, su objeto de estudio, que es el fonema. En la fonología es el fonema, que es la unidad mínima distintiva abstracta. La morfología también tiene su unidad mínima, que es el morfema. ¿Qué es el morfema? Unidad mínima de análisis de parte de la morfología. Unidad mínima significativa. Tenemos entonces algunos ejemplos. La palabra zapatero, por ejemplo, está compuesta por morfemas. Vemos que tiene 3 morfemas. Zapat, que viene a ser el morfema lexical, o sea, la raíz. Es el morfema derivativo y o es el morfema flexivo de género, en este caso género masculino. Como se dice que la morfología también estudia la formación de palabras, esta palabra zapatero está formado por el procedimiento de derivación. ¿Por qué? Porque tiene un morfema derivativo. Los morfemas derivativos pueden ser prefijos, pueden ser infijos, pueden ser sufijos. En este caso tenemos un sufijo er. La siguiente palabra, portavasos. Portavasos. En portavasos, esta palabra es una palabra compuesta por el procedimiento de composición, porque tenemos una primera palabra, porta, luego vasos. Son 2 lexemas o 2 raíces. Entonces, acá tenemos portavasos, una palabra por composición. Aguardiente, aguardiente. En aguardiente tenemos agua más arder, pero arder no queda en arder, sino en aguardiente. Entonces se ha derivado en esta palabra parasintética o formada por el procedimiento de parasíntesis, se cumple la composición y la derivación. Más adelante también vamos a explicar otro aspecto u otra modalidad cuando se forman palabras parasintéticas. Esta es una modalidad, composición más derivación. Hablemos del morfema. El morfema es la mínima unidad abstracta y significativa de la lengua. Acá tenemos una palabra, gatitos. ¿Cuántos morfemas tiene gatitos? Tiene 4 morfemas. Gat, que es el morfema lexical, it, que es el morfema gramatical derivativo, que está significando diminutivo. Tenemos o, que es el morfema gramatical flexivo de género, y s, morfema gramatical flexivo de número.
Ahora tenemos que hablar del morfema, del morfo y alomorfo. Ya el morfema ya lo vimos, pero vamos a repetir. El morfo y el alomorfo. ¿Qué cosa es el morfema? Nuevamente repetimos. Es la mínima unidad abstracta y significativa de la lengua. Pero el morfema, tenemos acá que hablar del morfo y del alomorfo. ¿Qué es el morfo? Es la representación o concretización del morfema. Es la representación o concretización del morfema. Acá tenemos 4 palabras: pez, plan, jardín, tren. Son palabras y a la vez son raíces. Son palabras monomorfemáticas, porque tienen un solo morfema, que sirven de base para formar otras palabras que cuando le agregamos sería ya polimorfemáticas. Entonces, acá se está representando la forma del morfema: pez, plan, jardín, tren. Pero tenemos los alomorfos. ¿Qué son los alomorfos? Son las variantes formales de un morfema. Variantes formales de un morfema. Eso quiere decir que un morfema se puede representar con otros morfemas que significan lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos alomorfos de negación, alomorfo de plural y alomorfo de cualidad. En los alomorfos de negación, ¿cuáles son los alomorfos en irreal? Y indócil, imprudente. Los alomorfos son, dice, variantes formales de un morfema. El morfema de negación está representado por i en la palabra irreal, por in en la palabra dócil y por in en la palabra imprudente. Son distintas formas que se está representando el morfema de negación. O sea, estoy negando de 3 maneras. Esa variante, esas distintas formas se llama alomorfo. Entonces los alomorfos, acá es i, in y m. Ahora, el plural, también hay alomorfos de plural. Por ejemplo, acá tenemos robots, terminado en S, y tenemos atunes, terminando ES. 2 formas de plural. Esas 2 formas de plural se refieren a alomorfos de plural. Y en cualidad tenemos acá aspereza, pequeñez, habilidad. Son cualidades, aspereza, pequeñez, habilidad. Son cualidades que se están dando a través de ¿qué? De los alomorfos. Esa es idad. Entonces ya tenemos que el morfema es la mínima unidad abstracta y significativa de la lengua. El morfo es la representación o concretización del morfema. Y el alomorfo son las variantes formales de un morfema. Acá tenemos morfema de negación, tenemos morfema de negación, pero como hay 3 formas distintas, esos vienen a ser los alomorfos. 3 formas distintas de negar. Plural, hay 2 formas distintas de pluralizar. Y cualidad, también hay 3 formas. Bien, entonces ya tenemos los conceptos claros de morfema, de morfo y de alomorfo. Clase de morfemas. Los morfemas son de 2 clases: morfema lexical y morfema gramatical. El morfema lexical viene a ser
la raíz de la palabra. Y los gramaticales pueden ser flexivos o pueden ser derivativos. Pero en forma general, ¿cuántas clases de morfemas hay? Morfemas lexicales y morfemas gramaticales. Teniendo en cuenta que los gramaticales se subdividen o se subclasifican en flexivo y en derivativo. El morfema flexivo también se presenta en forma simple y en forma de amalgama. En forma simple, ¿cuándo? En forma simple, expresa un solo significado. Ese significado puede ser género, puede ser número. Género, número. Acá, por ejemplo, tenemos esos perros negros. Esos o género masculino. Ese género, número plural. Perros, género masculino. Ese número plural. Negros, negros o género masculino y ese número plural. Hay una concordancia de género y número en la frase nominal, eso ya lo veremos más adelante, pero en la frase nominal, el núcleo, que es el sustantivo, concuerda en género y número con los modificadores, ya sean directos o indirectos. El morfema flexivo amalgama expresa varios significados. Por ejemplo, la palabra ladran. En ladran, el morfema amalgama es an. Pero en este morfema an hay 5 declinaciones, 5 accidentes, como son número, persona, tiempo, modo, aspecto. El número, sabemos que hay número singular y plural. La persona, sabemos que hay primera, segunda y tercera persona, tanto del singular como del plural. Tiempo, ¿qué es el tiempo? Presente, pasado y futuro. El modo es el comportamiento, la forma. El modo, hay 3 clases de modo. Modo indicativo, que es real. Modo subjuntivo, que es irreal. Y modo imperativo, que es una orden o mandato. El aspecto es cuando la acción del verbo ha terminado o está en proceso. Entonces, cuando la acción verbal ha terminado, es aspecto perfectivo. Y cuando la acción verbal no ha terminado, es aspecto imperfectivo. Bien. Entonces, el morfema flexivo amalgama se da con los verbos. También hay una concordancia de persona y número con el núcleo de la frase verbal. Eso también cuando se vea la frase verbal. Ahora los morfemas derivativos, gramaticales derivativos. Estos morfemas derivativos están formando palabra. Están dándole significado. Por ejemplo, cauteloso. El morfema derivativo es os. Honradez, el morfema derivativo es. Azulino, el derivativo es in. Indócil, el morfema derivativo es in. Entonces ya sabemos que ¿cuántas clases de morfemas hay? La primera clasificación es lexical y gramatical. Los gramaticales se subdividen o se subclasifican en flexivo y en derivativo. Los flexivos pueden ser simples o pueden ser amalgama. Simples con palabras que no son verbos y amalgama con los verbos.
Tenemos características. Acá, características de los morfemas flexivos. Dice, añaden al lexema valores gramaticales. Añaden al lexema valores gramaticales. No producen cambio de categoría lexical. No modifican el significado básico del lexema. Esas son las características. Cuando se dice añaden al lexema valores gramaticales, acá tenemos morfemas flexivos simples y morfemas flexivos amalgama. En el caso de los morfemas flexivos simples está indicando género y número. Esos son los valores gramaticales. Género, por ejemplo, género femenino, niña, amiga. Género masculino, niño, amigo. Número singular, tambor, pez. Número plural, tambores, pez. Ahora, los morfemas flexivos amalgama, que se da con el número, con persona, con tiempo, con modo y aspecto. Por ejemplo, acá, pintaba, aba. Ese es el morfema flexivo amalgama. Tenía, ia. Ese es el morfema flexivo amalgama. Los dos términos o las dos palabras son verbos. Las características de los morfemas derivativos. Por ejemplo, la palabra zapatero. Las características modifican el significado del lexema. Modifican el significado del lexema. Por ejemplo, acá, sutil. Y se le agrega es a, entonces está modificando. Sutileza. Modifica el significado del lexema. Una cosa es decir sutil y otra cosa es sutileza. Bellísima. Bellísima. Una cosa es bello y bellísima o bellísimo. El morfema derivativo acá, ísimo. Otra característica es pueden cambiar la categoría lexical. Pueden cambiar. Por ejemplo, feliz. Feliz. Se le antepone un prefijo, infeliz. Incrementan el repertorio léxico de la lengua. Acá, por ejemplo, de mar se ha formado submarino. De leal se ha formado desleales. Y de círculo se ha formado semicircular. Entonces, las características de los morfemas derivativos son, uno, modifican el significado del lexema. Pueden cambiar la categoría lexical. Incrementan el repertorio léxico de la lengua. Tenemos ejercicio de aplicación número 1. En el 1 tenemos identifique los morfemas flexivos en las siguientes palabras. En A, ¿cuál es el morfema flexivo? En A, el morfema flexivo es I. I es un verbo, morfema flexivo amalgama. En melocotones, el morfema flexivo es, plural. En cocineras, el morfema flexivo, o los morfemas flexivos, cocineras, AS. En campesinos, OS. Y en huancavelicanos, OS.
2. Identifique los morfemas derivativos en las siguientes palabras: comercialización, antisísmicos, antigénicos, infraglótica, alumnado. Tenemos ahí los derivativos. En comercial es al, is, sion. En antisísmicos, anti, en derivativo, ic. En antigénicos, los derivativos son anti, que es un prefijo, ic. En infraglótica tenemos la infra, que es un prefijo, ic. Y en la E dice alumnado. El derivativo es ad. Ad. Tenemos el ejercicio de aplicación número 2. El alomorfo es la variante de realización de un morfema. Según ello, ¿cuáles son las alternativas que incluyen alomorfos? Veamos. En la A, mi hermana trajo un gatito, un conejito. Ahí no hay alomorfo. It es el mismo. B, la información es indudable e indiscutible. Es indudable e indiscutible. Ahí tampoco hay alomorfo, porque in es lo mismo, es igualito. C, Humberto es tu vecino, Jaime Iqueño. Acá, en tu vecino, tenemos in, y en Iqueño, en. Los dos están dando la idea de gentilicio, pero de diferente, con diferente manera. Entonces ahí sí hay alomorfo. En la D, exhiben medallas, llaveros y banderines. Acá, medallas, hay un morfema de plural. Llaveros, morfema de plural. Y en banderines, ES, banderines, ES. Ahí sí hay morfema de plural. En pajarillo y una palomita están en el árbol. Pajarillo, ese es un diminutivo. Y palomita, it. Ahí sí hay alomorfo. Hay distintas formas de representar al morfema de qué? De diminutivo. Ahora, determine cuál es la alternativa en la que hay mayor cantidad de morfemas flexivos y derivativos de cada enunciado. De igual manera, se van buscando los morfemas flexivos. Si son verbos, hay que buscar la terminación del verbo. Y si son palabras, hay que buscar si hay género o hay número. La fijación, ¿qué es la fijación?
Afijación es el procedimiento de formación de palabras que consiste en la inserción de afijos antes, en medio y después de las raíces o lexemas. El prefijo va antes del lexema. Por ejemplo, exalumno, indecente, son prefijos. El sufijo va después del lexema. Por ejemplo, pelotazo, as, es el sufijo. Fangal, al, sufijo. Mentiroso, os, es derivativo. Derivativo. El infijo se inserta en la raíz. Por ejemplo, acá, pictitor, osquitar. Entonces, it es el infijo que está dentro de la raíz. Se inserta en la raíz. Clase de palabras. Desde el punto de vista morfológico, hay palabras según la flexión. Son variables e invariables. Y según la cantidad de morfemas, simple o monomorfemáticas, o compleja o polimorfemáticas. Tenemos entonces, según la flexión, variables. Las variables admiten morfemas gramaticales flexivos y las invariables no admiten morfemas gramaticales flexivos. Veamos qué palabras o qué categorías gramaticales admiten morfemas flexivos. Los sustantivos, por ejemplo, cocineros, OS. Adjetivos, musculoso, musculoso, está musculoso. Determinantes, muchos, muchos. Verbos, trabajaron, aaron. Algunos pronombres, por ejemplo, esas, míos, tuyas, quiénes. Algunos pronombres, algunos pronombres. Las palabras invariables no admiten morfemas gramaticales flexivos. ¿Qué categorías? Los adverbios, por ejemplo, allá, aquí, ya. Las preposiciones, por ejemplo, con, en, a, de, etc. Las conjunciones, más, pero, sí. Algunos pronombres, por ejemplo, me, ti, sí, conmigo. Estos no admiten morfemas flexivos. Según la cantidad de morfemas, simple o monomorfemáticas, presenta un solo morfema lexical, por ejemplo, túnel, lápiz, fácil, césped. Compleja o polimorfemática, presenta morfema lexical más morfemas gramaticales. Por ejemplo, antiescorbútico, antiescorbútico. Y se presenta morfema lexical más morfemas gramaticales. Acá tenemos
morfemas gramaticales, derivativos y flexivos. Intramusculares. Intra, su prefijo, su derivativo. Ar, sufijo, derivativo. Es flexivo. Velocísimos. Tenemos el morfema derivativo ísimo. O S vienen a ser flexivos. Semicirculares. Semi es un prefijo. Ar es el sufijo. Es flexivo, de plural. Entonces ya sabemos que morfológicamente hay 4 clases de palabras. Según la flexión, variables e invariables. Y según la cantidad de morfemas, simple o morfemáticas, compleja o polimorfemáticas. Tenemos ahora clases de palabras según su significado y función básica. Las palabras en las oraciones cumplen un significado y una función. Vamos a precisar las categorías. Las categorías tenemos acá el nombre, pronombre, adjetivo, determinante, verbo, preposición, conjunción, adverbio. ¿Qué es el nombre? Según su significado, ¿qué significa el nombre? Designa elementos de la realidad. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? Es núcleo de la frase nominal. Núcleo de la frase nominal. ¿Para qué es la frase nominal? La frase nominal es una unidad sintáctica que tiene una estructura cuyo núcleo es un sustantivo o un pronombre. Puede o no puede llevar modificadores, ya sea directos o indirectos. Continuamos con el pronombre. ¿Qué significa el pronombre? Sustituye a la frase nominal. El pronombre es un referente. ¿Qué función cumple? Es núcleo de la frase nominal. Núcleo de la frase nominal. El adjetivo. ¿Qué significa el adjetivo? Señala características del nombre. Señala características del nombre. ¿Qué función desempeña? Es modificador directo del nombre. Modificador directo del nombre. Los determinantes. Se entiende que los determinantes son los artículos, los posesivos, los demostrativos, los cuantificadores. Entonces, ¿qué significa el determinante? Determina o sitúa al nombre. Determina o sitúa al nombre. Pero ¿cuál es la función de la oración? Es modificador directo del nombre. Modificador directo del nombre. Verbo. ¿El verbo qué significa? Describe acción, proceso o estado. Describe acción, proceso o estado. Y la función que desempeña el verbo es núcleo de la frase verbal. Núcleo de la frase verbal. A la preposición. La preposición tiene significado contextual. Contextual.
O sea que la preposición por sí sola no tiene significado, tiene que estar rodeada de otras palabras para saber qué es lo que está significando. ¿Qué función cumple la preposición? Relaciona palabras por subordinación. Relaciona palabras por subordinación. Tenemos la conjunción. La conjunción, ¿qué significa? Relaciona unidades sintácticas. Relaciona unidades sintácticas, esa es la conjunción. ¿Y qué función cumple? El nexo coordinante o subordinante. Nexo coordinante, subordinante. Dependiendo de la clase de conjunciones, porque hay conjunciones coordinantes y subordinantes. El adverbio. ¿Qué significado tiene el adverbio? Expresa circunstancias del evento verbal. ¿Y qué función cumple? Es modificador del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Entonces hay que tener en cuenta que las palabras tienen un significado, tienen una función. La función es cuando ya están formando oraciones, cuando se analiza ya sintácticamente una oración. Tenemos ejercicio número 3. Identifique las palabras invariables en las oraciones. Las invariables. Ya sabemos que las invariables son los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y algunos pronombres. Identifique las palabras invariables en las oraciones. En la A tenemos ahí las invariables de, muy y. Hay tres invariables. De es una preposición, muy es un adverbio y es una conjunción. En B, señor, escriba sus datos personales en este formulario con letra legible. ¿Cuántas palabras invariables tenemos acá? Tenemos en, que es una preposición, con, que es una preposición. Hay dos palabras. En la C, los excursionistas que participaron anoche retornaron el próximo domingo. Tenemos ahí que, que participaron. Es un pronombre relativo. Partieron anoche, anoche. Es un adverbio de tiempo. Ahí hay dos. El haré. Mis compañeros de aula prepararán varias láminas para la exposición. De, preposición, para, preposición. Dos invariables. En E, los vendedores de estas verduras ofrecen productos frescos y baratos. Entonces, los vendedores. De, hay una preposición y hay una conjunción. Entonces, en esa alternativa hay dos palabras invariables. Ahora, en el número 2, seleccione la alternativa donde hay palabras derivadas de un verbo. Palabras derivadas de un verbo. Las palabras derivadas de un verbo
La palabra derivada de un verbo tenemos acá. Mariano escribió una lista de sustantivos contables e incontables. Y tenemos 10 albañiles participaron en la construcción del muro perimétrico. La respuesta está en la C y en la D. Porque dice, seleccionen las alternativas donde hay palabras derivadas de un verbo. Entramos al proceso de formación de palabras. Proceso de formación de palabras. Para formar palabras tenemos los procesos siguientes: derivación, composición, parasíntesis, sigla, acronimia, acortamiento, abreviatura. La derivación consiste en que hay un lexema más otro lexema. Lexema más derivación. Por ejemplo, la palabra desunidos. El lexema es un, el prefijo des, ir, morfema derivativo, y los morfemas residuos OS. Tenemos la palabra indecibles. Indecibles. Des, dec, es el lexema. In es el morfema derivativo. Está. Y de morfema derivativo. Y morfema flexivo. Pero lo que prima acá es el lexema más derivación. El lexema puede estar con prefijos o con sufijos. Supraglótica, supraglóticas. En supra, prefijo derivativo. Glot es la raíz del lexema. Ic, morfema derivativo. Y luego AS es el morfema flexivo. Entonces acá se cumple lo que se dice: el lexema más derivación. Ese más puede ser después o antes. Tenemos la composición. Lexema más lexema. Lexema más lexema. Por ejemplo, tenemos porta más otro lexema, lápices. Portalápices. Porta, un lexema. Lápiz, otro lexema. Y luego ES es el morfema flexivo. Puntapiés. Pie debe ser el lexema. Punta es el otro lexema. S es el morfema flexivo de número. Rompeolas. Rompe más olas. Rompe olas. Bien, entonces la composición se da lexema más lexema. Esa es la composición.
Ahora tenemos la parasíntesis. Hay dos modalidades. A, composición más derivación. Por ejemplo, 7 mesinas, 7 más mes, pero mes se deriva in AS. Malintencionados, malintencionados, mal más intención, pero intencionado se derivó. Centrocampistas, centrocampistas. La palabra centro más campo, pero campo se derivó, campistas. Esa es una modalidad. La otra modalidad es cuando hay una adición simultánea del prefijo y sufijo. Prefijo y sufijo. Tenemos acá empequeñecitos, empequeñecitos. Em es un prefijo, pequeño es el extremo. Ec, ic son derivativos. Encostalados, en prefijo. Costal es el extremo, ad es el otro sufijo. Está encerrado. Atardecer, a, tar, eser. Tar es el lexema, a es el prefijo, eser es el sufijo. Entonces está encerrado, el lexema está encerrado. Por eso se dice adición simultánea de prefijo y sufijo. Esa es la otra modalidad. Procesos de formación de palabras. Las palabras también se forman por sigla, que es una sigla. Está formada por las letras iniciales de los términos que integran una denominación compleja. Por ejemplo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se extrae las iniciales de todo el nombre, de las palabras que constituyen el nombre y sale UNMSL. Es la denominación Junta Nacional de Justicia. Entonces se forma INJ, Junta JNJ. Decimos, por ejemplo, DNI, saben que es Documento Nacional de Identificación. DNI viene a ser la sigla. La acronimia se compone de letras o sílabas iniciales, intermedias o finales de cada palabra, en una denominación compleja. Se lee como palabra. UNESCO, CEDAPAL, OMI. En la acronimia hay acrónimos propios que se escriben como dijo, y hay acrónimos comunes. LASER, OMNI, SIGA, etc. Acortamiento es un proceso de abreviación de la palabra original. Se abrevia. En vez de decir motocicleta, se dice moto. En vez de poliomielitis, se dice polio. En vez de bicicleta, se dice bici. Entonces, es un proceso de abreviación. La abreviatura. Las abreviaturas se escriben con mayúscula o minúscula, según corresponda a la palabra, a las palabras
que se están abreviando. Ahora, atentamente. Relaciones humanas. Página. Por supuesto que para las abreviaturas también hay una relación internacional donde se establecen abreviaturas con mayúscula o con minúscula. Tenemos acá el ejercicio número 4. Escriba entre los paréntesis el nombre del proceso de formación de palabras correspondiente a cada una de ellas. Endurecer. Acá, por ejemplo, esta palabra tiene un prefijo y un sufijo. En y eser. Por lo tanto, esa palabra está formada por el procedimiento de parasíntesis. La B. Exalcaldes. Tenemos acá exalcaldes. Acá hay un prefijo. Ex. Cuando hay un prefijo, un sufijo, un fijo, ya derivado. Lentísimos. Lentísimos. Acá tenemos ísimo. Ísimo. Hay un sufijo. Un sufijo. Entonces esta también es derivada. Onavi. Onavi. Se deja leer. El Fondo Nacional de Vivienda. Onavi. Se ha formado por acronimia. Portaviandas. Portamalviandas. ¿Qué hay dos palabras? Rolexemos. Composición. Impar. Impar. Acá tenemos par. In es un prefijo de derivación. Verdinegro. Verdinegro. Verde más negro. Es por composición. Cumpleañero. Cumple más años, pero años se deriva. Entonces, es cumpleañero, a ver, cumpleañero. Cumpleañero. Cumpleañero, derivación. Cumpleañero, cumple más años. Pero años se deriva. Ese es para síntesis. Para síntesis. Por la primera modalidad. Ahora, sin número. Sin número. Hay dos palabras. Composición. Ensordecedor. Ensordecedor. Acá sor. Sor. Hedor. Acá tenemos parasíntesis. Está encerrado la raíz acá. Sor, hedor. Y de en, parasíntesis. Ineficientes. Ineficientes. Tienen un prefijo. Eficientes, ineficientes. Derivación.
sejijunto. Acá es dos palabras, ceja, junto, composición. A ver, le voy a dar unos minutos para que desarrollen las cuatro preguntas. Las cuatro preguntas. Tenemos la pregunta 2, la pregunta 4, la pregunta 10 y la pregunta 11. Ya, aló, ¿ahora me escuchas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí Ya, lo ya. escucho. A ver, dice, en la estructura interna de la... Estamos desarrollando las cuatro preguntas. ¿Ha desarrollado ya? Ah, sí, profe. Más bien tenía una consulta. Sí. ¿Cuál era? O sea, siempre me confundo lo que es derivación y parasíntesis. O sea, ¿cuál era la diferencia entre ambas? Ah, ya, ya. Mira, la parasíntesis ahí tiene dos modalidades. Dos modalidades. ¿Ya? Una modalidad es que tiene que estar ahí la composición y luego la derivación. Por ejemplo, quinceañero. En quinceañero hay 15 más año, ¿no es cierto? Ahí está la composición. Pero año no se queda ahí. Se deriva con ero. Entonces ahí ya se cumplió la composición y la derivación. ¿Está bien? Ahora, Ok, ok. esa es una modalidad. La otra modalidad es que el eczema o la raíz está encerrado por un prefijo y un sufijo. Por un prefijo y un sufijo. Por ejemplo, la palabra ensalada. Ensalada. ¿Cuál es la raíz ahí? El eczema. ¿Cuál es el eczema ahí? En ensalada. Sería La raíz nomás, la raíz. La raíz ahí, sal. Sal. ¿Cierto? Ah, Sal. ya, 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 ok. Sal. Pero dice en. En es un prefijo. Y después de sal, ¿qué viene? Ar. Ar. Ah, Entonces ahí el eczema o palabra sal está encerrado por un prefijo y un sufijo. Eso también se llama circunfijación. ok. Y lo que es, por ejemplo, ahí que termina con esa A, eh, ¿qué sería? Porque también tengo una duda respecto a cuando la profesora había puesto en su PPT Ya, que por qué la palabra tienda se le considera un flexivo. Tienda el sustantivo, no el verbo. claro, tienda, tienda es singular, ¿no es cierto? Tienda. Y Ajá. tiendas, tiendas ya es plural. Entonces, los flexivos, ¿para qué sirven? Los flexivos sirven para determinar el género y el número. Como yo digo, tienda, tiendo, ¿cierto? Ahí hay un morfema flexivo de tienda. Ahora, Ah, pero por más que sea tienda que infiere a lo que es el lugar. claro, claro, porque puede ser Ah, ya. ahora, tiendas, ya, en tiendas, ahí está está el género y el número, Ah, ¿cierto? ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Porque los flexivos sirven para determinar el género y número.
Por ejemplo, en ensaladas, ¿no es cierto? Ensaladas, hasta ahí ya es para sintética, pero ensaladas pueden ser ensalados, ¿no es cierto? OS, ese es los flexivos. Ujú. Ya, ya. ¿Continuamos con las preguntas o Ok. sí? Sí, tengo una más respecto a lo que era ¿ves respecto al tema de fonología, profe? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo puedo identificar cuando una palabra netamente es lo que era función distintiva? Porque he estado resolviendo algunos ejercicios. ¿Lo puedo poner en el chat? No sé si lo podrá ver. Ya. Función distintiva, pero Ajá, la función. la función distintiva es lo que se llama el par mínimo, por ejemplo. Eso ya en fonología. Ajá. Por ejemplo, tú escribes y misa, mesa y misa, ¿ya? Ahí hay un par mínimo, la E y la I. Entonces, ese par mínimo hace que la palabra tenga diferente significado. Por eso que Mm. el par mínimo es justamente para distinguir el significado de las palabras. Por eso se dice que el fonema es la unidad mínima distintiva. Ah, Distintiva. ok, ok. En los Claro. 70, esa fue la que marqué, profe. ¿Está bien? ¿Cuál? Marqué En la, las en... a la 70. Dice, elija la Ujú. opción donde los fonos vocálicos cumplen función distintiva. Vamos a ver acá. Dice, los fonos vocálicos. Dice, fonos vocálicos se refiere a las vocales, ¿no? Ahora, para eso hay que saber Mm. la clasificación de las vocales. Las vocales se clasifican por el movimiento de la lengua en anterior, central y posterior, ¿cierto? Ajá. Y por la altura de las lenguas en altas, medias y bajas. Y Bajas. baja. Ujú. Altas, medias y bajas. Acá, por ejemplo, eh, tenemos acá desecar, disecar. Mira, desecar. Ahí, ¿cuál es el par mínimo? Y... Claro, ahí está la función distintiva. eh, Y la vocálica, pues están pidiendo la vocal, entonces la E ¿qué? Dependiendo de lo que te piden, ¿no? Si es ya. la E, por ejemplo, es una anterior, ¿cierto? Y la I, ya, también es Son anterior, altas. anterior. Y ¿está bien? Ah, sí, 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 sí. Ya. Entonces la función distintiva se da con las vocales y se da con las consonantes. Ah, ya. Ah, entonces Claro, era la D. sí, Ya. Ya, ya, listo, profe. Esas eran mis dudas. ya. Entonces vamos a continuar con la explicación de las preguntas, ¿ya? Ya, pero Ya. si hay alguna duda más, pregunta nomás, ¿ya? Acá en esta pregunta dice, la estructura interna de las palabras pueden tener uno o varios morfemas, es decir, pueden ser monomorfemáticas, como pez, papel, azul y paz, y polimorfemáticas como amigos, perritos, dulcísimo, ojazos, etc. De acuerdo con lo mencionado en el enunciado, mientras esos gatos blancos comieron poco ayer, esos perros negros comen mucho hoy. La cantidad de palabras monomorfemáticas. O sea que mono significa que tiene que tener un solo morfema. Acá tenemos, en la pregunta número 2, tenemos las palabras monomorfemáticas son ahí, mientras, porque ese es un adverbio, poco, ayer, mucho, hoy. Esas son palabras monomorfemáticas, entonces son 5. La respuesta es 5. En la pregunta 4, el morfema gramatical flexivo se clasifica en simple y amalgama. El flexivo simple indica género y número en los sustantivos, adjetivos, determinantes y algunos pronombres. Por otro lado, el
Flexivo amalgama señala número, persona, tiempo, modo y aspecto en el verbo. De acuerdo con esta afirmación, seleccione la alternativa en la que se presentan las dos clases de morfemas flexivos. ¿Dónde encontramos las dos clases de morfemas? Las dos clases de morfemas. 1 y 3. A ver, ¿dónde encontramos ahí? Estamos en la 4. Encontramos en la... La primera, que es Encontramos, claro, ahí usará Luisa flexivo. usará estos dos, claro, los dos pinceles. Ahí hay uno, está bien. Y el otro encontramos en la 3. Ajá. Anoche vimos esta película. Entonces, las palabras estos pinceles, esta y película, contienen morfemas flexivos simples que expresan género y número. Ahora, en los verbos usará y vimos, se presentan los morfemas gramaticales flexivos amalgama, que indican número, persona, tiempo, modo y aspecto. A ver, para saber responder a esta pregunta, uno tiene que saber bien claro la diferencia de los morfemas flexivos. Los flexivos hay dos clases. Uno son los morfemas simples, que se dan con palabras que no son verbos. Y los morfemas amalgama se da solamente con los verbos. Los morfemas flexivos simples indican género o número, nada más. Mientras que la amalgama indica tiempo, indica número, indica persona, indica aspecto, indica modo. Son 5 accidentes del verbo. Entonces, por ejemplo, ahí en tiempo es tiempo, presente, pasado y futuro. En persona, primera, segunda y tercera del singular. Yo, tú, él, esa es primera, segunda y tercera del singular. Nosotros, vosotros, ellos es primera, segunda y tercera del plural. Del plural. Ahora, el modo. El modo es el comportamiento. Comportamiento. La manera como se hace. Ese modo es indicativo, subjuntivo, imperativo. El indicativo es algo real. El subjuntivo es irreal. Y el imperativo es orden. Por ejemplo, el indicativo. El indicativo. Estoy hablando. Es algo real. Voy a hablar más tarde. Voy a hablar. Ya eso es subjuntivo. Porque se puede o no se puede dar. Y el imperativo es, o sea, habla tú, habla ahora, habla. Es una orden. Ese es el modo. El aspecto se refiere a la acción del verbo cuando ya terminó o está en proceso. Por ejemplo, leí la obra, ya terminé o ya leí la obra, ya la acción ya terminó. Ese es perfectivo. Estoy leyendo la obra, todavía no he terminado. Ese es imperfectivo. Entonces, volviendo a los morfemas flexivos, hay dos clases. Los morfemas flexivos simples, que se dan con cualquier palabra menos verbos. Y los morfemas flexivos amalgama se dan solamente con los verbos. Indica persona, tiempo, modo, aspecto, número, etc. ¿Ya? Entonces hay que saber eso. Entonces acá en la pregunta número 4, la respuesta es la D, ¿cierto? Ya lo aclaramos. Vamos a ver en la 5, perdón, en la siguiente es 10. A ver, ¿qué dice la 10? ¿Resolvieron la 10? La E puse. Vamos a ver si será cierto. Vamos a ver. La 10, la E, muy bien, la E dice. Las palabras entornillado y encadenamiento se clasifican como parasintéticas. Ambas se han formado por prefijación y sufijación simultáneamente, ¿cierto? Ahí, por ejemplo,
entornillados, entornillados, que en y ad. Ahí está encerrado la raíz. Y el otro es encadenamiento, encadenamiento, igualito. Entonces, tenemos cómo reconocer ya las palabras parasintéticas. Hay dos modalidades. Una se da la composición más la derivación y la otra se da cuando por circunfijación, o mejor dicho, el lexema está encerrado por un prefijo y un sufijo. Bien, está bien. Vamos a la 11. ¿Cuál es la respuesta de la 11? Es simplemente para cotejar o relacionar. Dice, las palabras son formadas mediante los procesos de derivación, composición, parasíntesis, acronimia y acortamiento, entre otros. Según esta aseveración, marque la alternativa en la que se relaciona la columna de las palabras con los respectivos procesos de formación. Luego marque la alternativa correcta. A ver, estamos en la 11. Dulzura, sabrosísimo. ¿Qué sería esto? ¿Por qué Derivación. Claro, derivación, porque dulzura viene de dulce, pues, ¿cierto? Ahora, sabrosísimo, y ahí hay un sufijo, isim, isim. Cuando la palabra tiene un prefijo, un sufijo o un infijo, ya es derivado. Muy bien. Ahora, en la 2, Camposanto matamoscas. Bueno, camposanto hay dos palabras, campo más santo. Por ahí hay composición. Luego tenemos matamoscas, mata más moscas. Ahí hay dos lexemas, facilísimo. Entonces, composición, ¿cierto? Es como si rompeola, tapa ojo, saca corcho, etcétera, ¿no? Ya, ahora, en la 3, Mercosur, informática. Mercosur, estas palabras se han formado. Mercosur, Es acronimia. por acronimia, o acronimia, informática también. Entonces, pero acá hay algo que agregar. Las palabras que se forman por sigla y por acronimia. Las siglas es para organizaciones, mayormente. Y la acronimia se deja leer la palabra, se deja leer, así como acá por Mercosur, ¿no? Entonces acá Mercosur y informática es acronimia. 4. Empedrar sudafricano. Empedrar. Ese es para síntesis. Claro, por ejemplo acá para síntesis, muy bien, empedrar. Acá está empedrar. Claro. Claro, empedrar. Ahí, por ejemplo, hay bueno, acá hay una regla interna que se llama, antes de P se escribe M, por eso está empedrar, ya hay para síntesis. Y el otro, sudafricano, para síntesis, ambas son para síntesis. Porque acá es sudafricano, ese es sud más África, pero se deriva. Entonces, para sintético. Bien, esa es la 11, ¿no es cierto? Vamos a ver con las otras. Profe, una pregunta. Sí, sí. Cuando, cuando tengo la palabra, por ejemplo, contracorriente, vendría siendo una derivación, ¿no? Claro, contracorriente, claro, porque ahí la palabra, el lexema es corriente, ¿no es cierto? Contra es Ajá, un, contra contra es es un, un prefijo. es un prefijo. La palabra que tiene prefijo, sufijo, infijo, ya son derivadas. Ah, ok, ok. Ya, Y bien. profe, otra pregunta más, ahora sí. Está Este, bien, está bien, está bien. este, respecto también a este tema de lo que es la regla de la X y de la H.
que era de temas anteriores que decía que la H está junta a dos Ya. consonantes, ¿cierto? No, a consonante y vocal era, ¿cierto? A ver. La H es muda, o sea, no interfiere la formación del diptongo ni del hiato. ¿Ya? Por ejemplo, tú dices exhalar. Ahí la H es muda, porque hay una regla de la X. Ese es para el silabeo, de la X. Cuando la X está entre dos vocales, se va a la segunda vocal. Entonces, exhalar, ex H, A. Entonces ahí como si la H no lo estaríamos viendo, como si no existiera. Entonces va a la segunda vocal. Entonces, exhalar. ¿Está bien? Es como examen. Examen. ¿Cómo separas examen? Examen está EXA, ¿no es cierto? Entonces va a la segunda vocal. Pero ahí no hay H, pues. Entonces, en cambio, hay palabras que como exhalar, por ejemplo. Entonces se va a la segunda vocal. A la segunda vocal. La H no interfiere. De igual manera, Ah, para el hiato, por ejemplo, dice prohíbe, prohíbe, en prohíbe. ¿Cómo separas prohíbe? ¿no sería es, prohibir? Prohíbe. Bueno, a ver, O primero sea, la palabra, era para el correcto si la veo, porque había apuntado que la profesora me había dicho que respecto al regla de la H en si la veo, de podía como que la H, por ejemplo, con exhibición, ¿no? Se separaba como E y la H juntaba lo que era la vocal, la consonante y la vocal, que era E, XHI, XI, B y sion. O ya, sea, ya, ya no hay problema. Por ejemplo, ahí en exhibición, ¿cómo han separado? con E, XHI, XI, que es B y sion. Claro, sí, ya, la B X va y a sion. exhi, exhibición, y ahí es más fácil, ya, visión, B, ¿no? sion, ajá. Claro, no hay problema. Ya, claro, la H no interfiere, pues, y ahí es como la palabra exhalar, igualito, exhibición, igualito Ah, ok, ok, ok. igualito. Ahora, la H es muda. Decía que en los hiatos, por ejemplo, yo digo prohíbe, prohíbe, escribe prohíbe, prohíbe. ¿Cuántas sílabas tiene prohíbe? Soy tres, no, dos, tres, ¿no? La, prohíbe. A ver, prohíbe se escribe con H, ¿no es cierto? Pero escríbelo sin H, porque no es necesario la H. Entonces, simplemente para decir que la H no Ah, ya, interfiere. pro y Ya, B, dos. claro, bueno, prohíbe, tres sílabas ahí. Pero acá hay un fenómeno que se llama el hiato. ¿Pero qué hiato tiene? ¿Cuál suena más? ¿La O o la I? La O, ¿Cuál suena más? ¿La O o la I en prohíbe? pro I. No, la I, La I. la I. Entonces, eso es hiato acentual. La H no interfiere en la formación del hiato. Prohíbe. Es como si yo diría, no escribas la H, es prohíbe. Es como decir, engreído. ¿Y cuál suena más? La I, ¿cierto? Este es prohíbe. Pero ahora, Ok, Víctor, ok. yo digo, por ejemplo, prohibir, prohibir. ¿Cómo separarías prohibir? Pero, me estoy confundiendo un poco porque era el silabeo, el gramático que había colocado que era pro y vir. Claro, en prohibir. Ya. En prohibir, por eso prohibir es otra palabra. Pues. Uno es prohíbe y otro es prohibir. Y, En y, prohibir, ya entendí. Ya, ya, ok, ya, ok. claro. En prohibir, Ah, ¿cuántas sillas tiene prohibir?
Eh, son dos. Prohibir. Claro, ahí, por ejemplo, ahí la H es muda, no interfiere para que se forme el diptongo. Ahí hay diptongo. Por eso que la H no interfiere para que se forme el diptongo, para que se forme el hiato. No interfiere para que se forme la sílaba. ¿Ya? Esa es muda. Entonces, Ah, ya entendí, entendí. claro, claro, claro. Ya, ya. Muy bien. Ya, listo, profesor, era esto. Muchas gracias. Ya, muy bien. Ya, hasta luego, profesor, gracias. Vamos a ver las preguntas de la uno. Ustedes tienen su prueba o su ejercicio. La uno dice, los componentes de la gramática de la lengua española son cuatro: fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, los cuales son estudiados respectivamente por la disciplina fonológica, morfología, sintaxis, semántica. Según ello, seleccione la alternativa en la que el enunciado corresponde al estudio de la morfología. La alternativa de la uno, la alternativa que tiene que ver con la morfología es la D. Aborda la estructura y la formación de las palabras. Porque en la A dice relaciona los fonemas y su variación alofónica. No tiene nada que ver. En la B dice estudia los significados de los signos lingüísticos. Eso lo estudia la semántica. La C dice describe y no describe y explica la estructura de las oraciones. Eso es la gramática descriptiva. Y la E dice se ocupa de la estructura del léxico de la lengua, es de la lexicología. Entonces la única alternativa que tiene que ver con la definición de morfología es la D. La morfología es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar la estructura interna y los procedimientos de formación de las palabras. La alternativa es la D. En la 3, ya la 2 ya lo hicimos, la 3. La 3 dice, la 3 dice, morfológicamente las palabras son clasificadas en variables e invariables. Las primeras admiten morfemas flexivos, las segundas no. Según esta aseveración, en el enunciado, había muchos libros en aquella casa, tantos que nadie pudo contarlos, porque todos los días aparecían nuevos ejemplares que se alojaban en los anaqueles.
Estamos en la 3. La 3, la respuesta de la 3 es la palabra, las palabras invariables, ya sabemos, no admiten morfemas flexivos. De género, número, ni amalgama. En el enunciado, las palabras invariables son en, que, nadie, porque, que, se, en, sin, que, ni, donde. Entonces la respuesta es la B. Esa es la 4 ya la vimos. La 5. Los morfemas gramaticales se clasifican. Los morfemas gramaticales se clasifican en flexivos y derivativos. Según esta aseveración determina respectivamente la cantidad de palabras que presentan morfemas derivativos en el enunciado. El guitarrista compró un sacacorchos, un florero y un cenicero metálico en una nueva tienda comercial de Lince. ¿Cuál es la respuesta de la 5? En la 5, las palabras que presentan morfemas derivativos son guitarrista, florero, carnicero, metálico y comercial. La respuesta es la C. Vamos a la 6. Los alomorfos son las variantes de concretización o realización de un morfema. Así tenemos ese es, que expresa el número plural. Según esta aseveración, marque la opción que incluye los enunciados en los cuales se presenta alomorfos. Estamos en la 6. Alomorfos se presentan en la 2 y en la 4. En la 2 y en la 4. Dice, en la 2, esa gatita perseguía un pajarillo. Está it y. Ahí hay en la 2. En la 4, escribe las palabras indócil y legal. Acá, in y. Entonces ahí la 4. La respuesta entonces sería la C. La C. Entramos a la 7. Vamos a ver la 7 que dice. Los morfemas gramaticales son de dos clases: flexivos y derivativos. Los flexivos son simples o amalgama. Según ello, con respecto al enunciado, mis primos coleccionan gorros azules y monederos negros. Seleccione la alternativa que incluye los enunciados correctos. Enunciados correctos, en la 7. El morfema gramatical derivativo es er en la palabra monedero. Hay un morfema gramatical flexivo, amalgama, en el verbo colecciona. Colecciona. Entonces la respuesta de las 7 es la E. E, 2 y 4. De las 7, 2 y 4. Vamos a la 8. Las palabras polimorfemáticas o complejas son aquellas que contienen más de un morfema en su estructura, como ocurre en la palabra semicirculares. De acuerdo con esta afirmación, marque la opción donde se presenta adecuada segmentación morfológica. La adecuada segmentación morfológica se encuentra en la D. D. ¿Cómo quedaría
Las otras están en esta forma. Vamos a viajaré con mis. Viajaré dos morfemas, mis dos morfemas, hermanos tres morfemas. En la B, esas tres morfemas, gatas tres morfemas, maullan dos morfemas. En la C, estos tres morfemas, pantalones dos morfemas, anchos tres morfemas. En la E, tío dos morfemas, podará dos morfemas, aquellos tres morfemas, árboles dos morfemas. Entonces la respuesta es la D. La D es la correcta. Pasamos a la 9. La derivación es un procedimiento morfológico que agrega prefijos, infijos o sufijos. Puede cambiar la categoría de la base e incrementar el léxico de la lengua. Según ello, seleccione la alternativa en la que hay solo palabras derivadas. Solo palabras derivadas. Ya sabemos que las derivadas son los sustantivos, los adjetivos, algunos pronombres, los verbos, etc. Entonces acá en la 9, la respuesta está en la C. ¿Por qué? En la C. Las palabras derivan respectivamente de júbilo, de nación y dulce. Ya tenemos. Alternativa de palabras derivan respectivamente de júbilo, nación y dulce, ya que estas se les ha agregado morfemas derivativos. La 10 ya lo vimos, la 11 ya lo vimos, porque falta la 12. Las palabras de la lengua española se forman mediante los procesos de composición, derivación, parasíntesis, etc. Considerando lo mencionado, elija la opción que presenta palabras formadas por composición y derivación respectivamente. Elija la opción que presenta palabras formadas por composición y derivación respectivamente. ¿Cuál es la alternativa de la 12? Hay que buscar. En la 12 tenemos la respuesta es la C. C. La palabra portavasos se formó por la composición y comedor es derivada del verbo comer, al cual se han agregado los sufijos derivativos ed y er. Ed y or. Ed, or. Entonces la respuesta está en la C.